Factoría Azul. Hola profesionales, esto es la Factoría Azul. Soy Jorge Suárez. Hoy nos vamos de viaje por LinkedIn a otras latitudes. Son aventuras azules a parajes internacionales con el formato más adecuado para ello, el Hello Blue World. Y para esta escapada a otras latitudes me voy pues siempre bien acompañado. Aquí, a mi vera, está Araceli Higueras. ¿Qué tal, compañera? Hola Jorge, estoy bien. ¿Qué tal estás tú? Bueno, pues bien. Aquí llevándolo y creo que hoy nos vamos a hacer un buen viajecito. Hasta nos vamos a cruzar algún charco que otro y unos cuantos kilómetros, ¿no? Unos cuantos, sí. Y nos vamos a acercar a la tierra del dulce de leche. Ahí. Bueno, pues nada, vamos a tomar este pequeño o gran vuelo y nos vamos empapando bien de todo lo que nos aportará el invitado que tenemos hoy. ¿Estás ya preparada para este viajecillo, Araceli? Más que preparada. Venga, pues vamos allá. Ladies and gentlemen, we're experiencing some turbulence. Araceli, que ya hemos llegado, que hemos cambiado nada menos que de continente, cruzado el charco para venirnos a Argentina. ¿Qué hacemos aquí, compañera? Hemos venido a conocer más en profundidad a un gran profesional como es Axel Huterán, un experto en campos como educación, marketing o estrategia, y continuamente aprendiendo y enseñando. ¿Qué tal, Axel? ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado de estar aquí y estar presencialmente viéndolos. Pues un gustazo tenerte aquí en la Factoría Azul, Axel. Yo voy a remitirme un poco a cosas que he visto tuyas en LinkedIn. Dices en varios lugares que la educación va a salvar el mundo. Todavía estamos a tiempo. ¿Esto cómo lo ves? Bueno, creo que hay mucho trabajo por hacer. Algo que me pasó con la educación es siempre me gustó mucho aprender. Como que era algo que me obsesionaba siempre que trabajaba o que tenía un desafío nuevo. Investigaba, leía, hacía cursos y demás. Y en los últimos años me dediqué de lleno a la educación. Digamos, pivoteé mi carrera haciendo marketing y ventas para educación en particular. Y algo que creo y que ya intuía y que cuando me metí más, lo veo cada vez más, es que la educación tradicional, como la llamamos, Sí. la escuela, la universidad, y claro que hay excepciones, pero en general es un modelo muy desactualizado. Por lo menos es mi lectura y que varios colegas comparten. Y creo que primero tenemos que salvar nosotros a la educación y luego la educación puede salvar al resto del mundo. Buena, eso es bueno. Me parece que va un poco por ahí. Eso sí que es bueno. Bueno, salvar la educación. ¿Cómo se traduce eso en algo tangible? ¿Nos puedes contar algún caso en el que estés trabajando? Sí, claro. Mira, durante mucho tiempo estuve un poco como reacio a entrar en el mundo de la educación formal y estuve ayudando a personas que tenían conocimientos bien específicos a que puedan impartir formaciones y ayudar a personas con tareas concretas o conocimientos concretos o habilidades concretas. Y en el último tiempo entré también en la educación formal porque creo que a formar parte de un proyecto y a colaborar y ayudar, porque creo que al final del día es como que a veces es más fácil cambiar las cosas desde adentro. Y de vuelta, es un poco mi experiencia en educación, digamos, laboralmente. Di algunos cursos, doy algunas formaciones y ayudé a bastantes profesionales a que puedan crear su curso y comercializarlo, venderlo y ganar dinero ayudando a personas. Y ahora también estoy en una universidad en Argentina ayudando en la parte de posgrados online, en todo lo que todo lo que tiene que ver con la estrategia para experiencia de alumnos, que sería como el desarrollo de apps y tal, es UX, y en educación es más como LX o Learning Experience. Y es bueno, a pensar cómo son los trayectos educativos, qué instancias de feedback podemos recolectar para ir mejorando a medida que se van dando los posgrados. Son posgrados totalmente digitales, online, entonces cómo definir qué contenidos van a la parte sincrónica y cuáles van a lo asincrónico, cómo podemos hacer quizzes o cómo podemos evaluar de la mejor forma con trabajos, con evaluaciones, con distintas dinámicas y usando herramientas digitales para incentivar a que los alumnos participen y que no sea algo de una única vía, sino que haya feedback. Entonces, bueno, me desafía bastante porque la realidad es que no estudié pedagogía ni educación, pero me apasiona y leí mucho, pero formalmente no. Entonces me falta un montón de zapata de conocimiento y por suerte somos un equipo multidisciplinar y tenemos ayuda de todo eso.
pero bueno, ahora en lo concreto ese es uno de los proyectos de educación formal en los que formo parte. ¿Te puedo preguntar cómo distinguirías la educación informal en este contexto? Porque todo lo que me estás contando para mí no es nada que sea relevante para la educación formal y no informal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es? Pues al menos cuando me refiero a educación formal o informal, con formal me estoy refiriendo a lo que son instituciones educativas que requieren aprobaciones de los entes gubernamentales, por ejemplo, escuela y universidad, primario, secundario, universidad, posgrados. Ahora estoy en uno de esos proyectos de una universidad, en lo concreto de Argentina. Y luego con informal me refiero a la proliferación de proyectos educativos que vienen a aportar una contrapartida, un contrapunto. Por ejemplo, academias digitales. Y creo que hay profesiones o no sé si llamar exactamente profesiones, pero pongamos profesiones, como por ejemplo la programación, que la realidad es que el market share o la cantidad de personas recibidas de educación informal, por ejemplo, bootcamps o academias digitales, sí, o como lo querramos llamar, es mucho mayor que de personas que probablemente salgan de la universidad de ese tipo de carreras. Es decir, se adaptan más rápido, sobre todo a las nuevas tendencias y a lo que no requiere un título habilitante y demás. Pues creo que ese es un poco el contrapunto. Creo que la educación informal va muy rápido con las tendencias, con la innovación, con la tecnología y tal, y para ese tipo de carreras, pues va muy bien. Y luego la formal, desde mi perspectiva, y con algunas excepciones, pues se queda un poco atrás. Vale. Pero ambas necesitan considerar la parte sincrónica, asincrónica, el feedback, la participación de los alumnos, etcétera, ¿no? Y tú estás intentando acelerar esto para la educación formal, que la has descrito como más lenta, ¿no? Sí, puntualmente en este proyecto estoy... O sea, me encantaría, o sea, si me preguntás qué me gustaría que pase en el mundo, es que toda la educación, digamos, sea formal o informal, comience a adoptar la tecnología de la mejor forma. Desde mi experiencia y lo que vimos hace no mucho tiempo, cuando empezó la pandemia, por lo menos por estas latitudes aquí en Argentina y en varias regiones de América Latina, es que vimos una adaptación forzosa a digitalizar, digamos, tuvieron que digitalizarse porque no se podía ir a los establecimientos por razones que ya conocemos, digamos, sanitarias. Claro, exactamente. Entonces tuvieron que adaptarse de un día para el otro. Y la realidad es que no estaban preparados, digo yo. Tenía casos lo hicieron de repente porque no tenían otra, claro. Exacto. Entonces, en cambio, en contrapartida, lo que es educación formal, que ya venía trabajando ahí, pues de maravillas, funcionó bárbaro. ¿Por qué? Porque ya están adaptados a todas, bueno, bastante más adaptados al menos a toda esa digitalización y demás. Entonces creo que en general, y de vuelta hay excepciones porque hay casos muy interesantes de trabajos desde la educación formal que trabajan muy bien, pero en general son excepciones. Falta mucho terreno por avanzar ahí. Tenemos que salvar esa educación para que no mueran las universidades, para que no mueran las escuelas, para que se transformen, que se adapten al contexto que estamos viviendo. O sea, se tienen que digitalizar y volver un poco más interactivas y de varias vías y no solo una única persona que es la que sabe más que todos los demás. Digo, de vuelta, estos bootcamps tienen algunas particularidades súper interesantes. A veces, de un tema puntual, algunos alumnos saben más que el docente. Y como es un Zoom y levantan la mano y participan y se generan diálogos, como puede haber aquí mismo, pero en general las universidades es más raro que suceda. Digo, claro. Pasa, pero menos. Claro. Oye, Axel, en cuanto a ese contenido o esa forma de aprender, digamos, autodidacta que has comentado que has ido teniendo, ¿no? Llevándolo al terreno de tu gestión en LinkedIn, no sé si de forma autodidacta o no, bueno, nos encontramos con un profesional que genera contenido de una forma pues, muy ágil. ¿Crees que estás atrayendo atención para esa mejora de la educación y las personas? Qué buena pregunta. Me meto un poquito en LinkedIn. Venga, LinkedIn vamos. Es una red que la usé mucho tiempo como un currículum vitae. Ahí estamos. Y que ya hace unos años me di cuenta que si no es la red social más potente, como dicen acá en Argentina, le pegan el palo. Por lo menos para lo que tiene que ver con el trabajo, no solo con conseguir trabajo ni conseguir empleados, sino también con hacer negocios. Exacto. Es la base de datos más grande y más actualizada que conozco.
digamos, debe haber alguna otra, pero no tiene ese nivel de accesibilidad. En lo que refiere a este tipo, ¿no?, de conexiones laborales y profesionales. Y en el último tiempo me formé, estudié, puedo mencionar algunos cursos que hice y que recomiendo, de algunos que me acuerdo, de un argentino que se llama Ismael Briasco. Disculpa si lo estoy pronunciando mal. Muy interesante el curso, creo que es un curso de 5 días, como una introducción súper completa a LinkedIn. Sí. Luego también, bueno, en otro proyecto en el que estuve de educación informal, en este caso de Multiple School, un proyecto de argentinos, pero en España, y muy interesante también. Colaboré y también me formé con ellos, pero también estuve en la parte de Customer Success. Sí. Y bueno, en los últimos años me interioricé cada vez más y nada, me pasa que siento que es bastante natural la creación de contenido. Claro que hay de todo, sí, ¿no? Sí, pero me resulta muy natural publicar algo que estoy haciendo. De repente estoy haciendo alguna cosa y digo, esto podría ser un post, una encuesta, claro, o un post en LinkedIn. Me encantan las encuestas porque creo que es el formato que hoy en día más engagement genera. Sí. Y LinkedIn lo empuja mucho y bueno, supongo que por eso, porque en general tiene más interacciones que los otros formatos en promedio. Entonces se ve más, por lo menos en mi caso y en varios otros personas con las que comenté. No sé si eso responde a la pregunta, sí, pero bueno. Y ya que sacas el tema de las encuestas, ¿te has encontrado, yo iba a decir por ahí, por esa latitud, ¿te has encontrado con encuestas tontas en LinkedIn? De preguntas, dices tú, ¿qué pregunta más simple, más tonta, ¿no? Que se podría hacer en cualquier otro sitio que no fuera LinkedIn. ¿Te has encontrado con eso, Asel? Sí, creo que al principio, cuando empezaron las encuestas, no sé si hará un año o algo así, sí, era como absurdo el nivel de visualizaciones que generaban, ¿no? Entonces, como para querer subirse a la onda, creo que algunos solo publicaban encuestas para eso, para generar más alcance, y algunas un poco forzadas o graciosas. No sé, particularmente me parece que son una linda herramienta porque te permite, de vuelta, lo que decíamos en educación, pero en redes, que tienen esta lógica de comunicación en 2 vías, ¿no? Y que si yo hago un posteo y de repente lo ven X personas, pero nadie comenta, no sé qué piensan sobre eso. En cambio, en una encuesta hace que en un clic, o sea, muy rápido, puedas empezar a ver qué piensan de esto. No sé, que tengo el proyecto de hacer un podcast sobre tal cosa. ¿Lo escucharías? ¿Sí o no? Claro. Y empezás a tener un termómetro de tu audiencia. Creo que es un formato muy interesante, pero sí, seguro que hay algunas mejores y otras peores. Seguro. ¿Nos cuentas algo más sobre los hábitos del uso de LinkedIn en Argentina? Porque siempre nos despierta mucha curiosidad aprender de profesionales. De otros lugares, sí. Sí, como dicen acá, pucha, ¿no? Qué desafío responder esa pregunta porque creo que debe haber muchos casos de uso muy distintos. Sí, creo claro, que el tuyo, por supuesto. Conocidos, bien dispares, ¿no? Imagino que hay mucha gente, sobre todo en grandes corporaciones y tal, donde en el mundo en el que me moví hasta hace unos años, en el mundo corporativo, que es más un currículum vitae que otra cosa, donde, bueno, si entro para felicitar por algún ascenso a algún compañero, para agregar a alguien más, algún proveedor o cliente de tener en mi red, y para actualizar si cambio mi puesto o mi compañía. Sí. Y ya. Creo que hay mucho de eso, sobre todo en el mundo corporativo, quizás quitando el área de ventas y alguna otra, que se conectan más. Pero creo que cada vez más se empieza a ver otros usos, como este que particularmente le doy yo, pero claro que no soy el único en Argentina que lo hace, que es de generar conexiones, de interactuar con personas, de conversar, sea de forma pública en publicaciones y tal, como privada o en el 1 a 1 con el chat. Veo también algunas personas que hacen estos como vivos de audio, que creo que vienen de... ¿Cómo se llamaba esta red social que era solo eso? Clubhouse. Clubhouse, que luego lo tuvo Twitter y ahora hace poco creo LinkedIn, y vi algunos de esos, escuché. Entonces creo que hay muchísimos casos de uso, así como el básico de, currículum y alguna networking básico. Sí. Seguramente hay eso, sobre todo en el mundo corporativo, intuyo. Pero también hay gente que lo usa muy bien. Me gustan, no sé, estoy intentando recordar ahora algunos. Me gusta mucho el de Javi Mirande, el de Calixto Carbone,
Bueno, son un par que me vienen ahora a la cabeza de argentinos que me gustan los contenidos que suben. Hay otro que ahora, qué pena que no me lo acuerdo, lo voy a googlear. Ahora se los paso. Vale. Vale, nos lo pasas por escrito también si quieres. Claro, claro. Interaccionas con Está bien, nosotros. está bien, está bien. En ese sentido, si tuvieras que calificar por lo que estás viendo, ¿no? Y por lo que conoces de tu red y cómo lo ves a nivel Argentina, incluso Latinoamérica, ¿cómo dirías que, por ejemplo, están posicionadas o tienen de interiorizado el uso las empresas LinkedIn? Es decir, la ven como una herramienta donde puedan captar negocio. Bueno, se piensan si estar ahí. ¿Cómo lo definirías por tu percepción, Axel? Mira, te cuento un poco, primero desde dónde viene mi opinión y luego te comento. Viene de dos lados. Por un lado, estuve pues un poco más de una década en el mundo corporativo y ahí te puedo contar un poco de lo que vi en primera mano. Y luego también de lo que veo desde afuera ahora que hacen corporaciones y demás. Creo que uno de los principales usos que le dan, por lo menos aquí en Argentina y en algunos otros países de la región, trabajé un tiempo en Brasil y tal, similar, y es, como te diría, marca ampliadora y para recruiting. Vale. Mucho ahí. Entonces, como captar talento. También claro que hay páginas dedicadas y que a veces es una estrategia complementaria, pero sí se usa bastante para captar talento. Y de hecho, en recursos humanos suelen contratar las soluciones específicas de HR y tal. Eso es uno. Y lo otro que veo, quizás más, o sea, no tan masivo, no tantas compañías, pero sí veo algunas que tienen una estrategia de contenido. Imagino que suele ser o el marketing institucional o alguna de esas áreas que con alguna agencia de marketing o de contenidos o algún community manager subcontratado que sube algunas novedades y tal. Me cuesta ver casos en los que lo usen de la mejor forma compañías latinoamericanas. No recuerdo. Grandes compañías latinoamericanas, no recuerdo. Así como, no sé, que le den un uso que digas, chapó, qué bien que lo hacen, como, no sé, lo hace, por ejemplo, Gary Vaynerchuk, que tiene sus compañías y, no sé, miras las cosas que sube y dices, wow, este tío entendió, este tipo, como dicen aquí en Argentina, o tío en España, entendió todo. Y no veo muchos casos de compañías acá. Pero sí, más como usos específicos, creo. Vale. Perfecta esa radiografía, fantástico. ¿Qué te parece si nos hablas un poco de los proyectos en los que estás embarcado tú? Eres fundador y CEO de Barco Project. ¿Qué es lo que hacéis y qué ofrecéis? Vale, muy bien. Bueno, Barco Project, me gustó embarcado porque Barco Project. Barco Project ya tiene unos años y pivoteó un par de veces. Les voy a contar como un poco el propósito y luego les cuento la forma en la que lo hacemos hoy, porque tal vez cuando alguien esté escuchando este podcast lo hacemos de otra forma. Pero el propósito es difícilmente cambia mucho. El propósito tiene que ver con mi propósito y que es hacer mejor la educación. Ayudar a proyectos educativos, básicamente. Y la forma en que hoy estamos ejecutando esa visión o ese propósito tiene que ver con ayudar a proyectos educativos B2B o que tengan al menos una pata B2B o que quieran tenerla en la parte de prospección. Entonces es para conseguir leads calificados específicamente en educación que quieran, digamos, vender a otras compañías. Entonces ahí hay básicamente dos casos de uso. Uno es academias digitales que forman empresas. Entonces, buscan empresas bien específicas, con un pay bien específico, que quieran una formación de tal, en donde ellos tienen un diferencial claro. Y pues nosotros corremos campañas y prospectamos leads y los calificamos para luego que la empresa lo cierre. Y el otro caso de uso son empresas de software, as a service en general, que brindan algún servicio como un software en forma de software que está vinculado a la educación. Puede ser un LMS, bueno, hay algunos un poco más sofisticados, pero el caso más obvio o fácil de entender es un LMS. Qué bueno. ¿LMS es? LMS es Learning Management System y básicamente es un software para, digamos, poner y poder brindar capacitaciones. Por ejemplo, no sé,
O el Pues Google Classroom, por ejemplo, ¿no? Google Classroom sí cumple la misma función, no sé si es exactamente un MS, Por si la probablemente sí. audiencia ha usado Moodle, Google Classroom. en universidades Moodle, Canvas, Blackboard son los más conocidos, pero luego para consumo masivo Teachable quizás sea el más Ajá. conocido de todos. Es que el tema es que hay muchísimos, Bueno, o sea, era si no para miles, cientos. orientar a la audiencia. Qué Gracias. bueno. No, por favor, un gusto. Y complemento yo un poco la exploración esta que estamos haciendo de tu perfil, Asel. Tu colaboración con la Universidad del CEMA y con, a ver si lo digo bien, Aceleralia, ¿qué aportas en ambas entidades? Bien, pues cosas distintas. En UCEMA, un poco los que les comentaba hace poco, Sí. esto de ayudar en la parte de la estrategia de la experiencia de alumnos, ¿no? Sería UX, pero volcado a educación. Y todo esto que les comentaba bueno, qué va lo asincrónico, qué va lo sincrónico, cómo evaluar, cómo generar sinergias, cómo pensar lógicas, cómo obtener feedback, cómo ejecutar eso luego en el día a día y tal. En un área bien específica que es posgrados digitales, ¿no? 100% online. Y en Acceleralia, pues comencé en el área de ventas. Es una software factory volcada a educación. Y ahora ya hace unos meses estoy, bueno, un poco liderando el área de ventas, formando, armando los procesos, la estructura, la estrategia, el go-to-market y demás. Así que, bueno, son roles pues, bastante distintos. Uno más en la parte de educación bien específico y otro más en la parte de ventas. Pero bueno, como estudié marketing es un poco de todo eso, ¿no? Estrategia, venta, comunicación, producto. Exacto. Qué bueno. Muy bien. Cuéntanos un poco, háblanos de cómo trabajas el formato de artículos de una extensión amplia. Vemos que aportas mucho valor y parece ser que, bueno, ¿cuál es como dicen en inglés, the rationale? ¿Qué hay detrás de este formato para ti? ¿Por qué lo has escogido? Bueno, cuéntanos un poco, a ver. En LinkedIn estamos hablando, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, creo que hay dos motivos principales. Uno más de fondo personal y uno más táctico o conjuntural. El de fondo es que me gusta escribir. Digamos, varias veces escribí, lo hacía en el blog de mi proyecto, o a veces incluso para mí, o resúmenes de libros, y bueno, me divierte escribir y bajar ideas a papel o a ordenador. Y el coyuntural es que creo que es un formato que, particularmente de los que hay en LinkedIn, uno de los que más interesante me parece, porque al final del día, digamos, el resto de los formatos, casi todos están en las otras redes sociales. Digo, las encuestas de una u otra forma las tiene Twitter, las tiene Instagram, creo que hasta TikTok. El resto de los contenidos, imagen, video, texto, digo, no son muy únicos. Y creo que no sé si un blog o artículos un poco más extensos o como lo queramos llamar, sí hay algunas redes sociales dedicadas exclusivamente a eso, no sé, Medium, por ejemplo, y habrá otras que no vienen a mi mente o no las conozco, pero me parece que es un plus muy interesante, porque en general hoy en día lo que nos pasa es que scrolleamos mucho, ¿no? Cuando es del celular o del móvil, o con la ruedita esta del mouse le damos. Y el formato ese de artículo un pelín más extenso te permite explayar o explicarte algo que, bueno, si haces vídeo quizás podrías, porque puedes hacer un vídeo más largo, pero que en formato escrito no tienes muchos otros lugares donde ponerlo. Sí, de vuelta, un Medium, pero tienes que llevar el tráfico directo a Medium. Y lo otro que se da coyunturalmente es que, como es un formato nuevo en general, LinkedIn empuja mucho los formatos nuevos y tiene una función, no sé si está habilitado para todos, pero tiene una función que es que el primer artículo que publicas le envía un correo electrónico a todos tus contactos de LinkedIn, sea que tienes 60 o 60.000, bueno, creo que 30.000 es el máximo, pero le envía un email a todos y le dice, no sé, Jorge Suárez ha creado una newsletter que habla sobre tal, con tal frecuencia y tal. Mira, aquí tienes el primer posteo, entra, suscríbete. Entonces le empuja mucho y luego a los que se suscriben les avisa que hay un artículo nuevo. Entonces te ayuda a construir una audiencia con la que puedes generar
un vínculo un poco más profundo, que hoy en día en las redes sociales no está tan fácil por la cantidad de contenido que hay. Exacto, exacto. De hecho, nosotros así lo hemos hecho con el podcast. Cuando salga este episodio, pues también así será. Y el primer número sí que efectivamente lo traslada a toda tu red de contactos con el impacto que eso puede llegar a tener, ¿no? O sea, ¿qué tal? O sea, que resumiendo, que era un poco la pregunta la última ya que te íbamos a lanzar, Axel, en cuanto a los otros formatos, ¿qué pasa? El tema vídeo, el tema PDF, el tema de hacer una foto con texto, te va más ahí escribir, ¿eh? ¿No? ¿O qué? Los probé todos. Sí. El video es algo que me gusta bastante, pero lleva tiempo. Pensarlo, grabarlo, producirlo, editarlo. Y que te guste también. Que te guste también de ponerte delante de la cámara. Sí, la verdad no me genera mucho conflicto. He hecho varios. De hecho, en una época durante la pandemia subí un montón de videos a TikTok, más así en tono humor, pero sí he hecho unos cuantos. Y luego el PDF, que así como carruseles y tal, me parece que es un buen formato. Creo que está como muy sobreexplotado quizás. Y creo que hay gente que lo hace muy bien y pues nada, a veces lo hago, pero no... Sí. Siento que hacerlo bien lleva mucho trabajo. Ahí me acordé de otro perfil de un argentino que viene más de Instagram y viene ahora para LinkedIn y lo está haciendo muy bien. Y siento que, ahora les voy a decir el nombre, pero lo dejo con un pelín de suspenso. Y siento que por ejemplo, él lo hace tan bien que digo, tendría que dedicarle horas a cada carrusel y... Nada, tengo para empezar, escasez de tiempo y exacto. Nada, se me da más fácil por otro lado, ¿no? Exacto. Se llama Seque con Z y K, no Variano, para que lo sigáis. Ok, apuntado. Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias por habernos contado esta visión azul desde Argentina. Nos interesa mucho siempre contrastar las perspectivas de otros profesionales. Así que, bueno, se nos está acabando el tiempo, pero la última intervención por lo menos es para agradecerte la participación. Muchísimas gracias, Araceli y Jorge. Encantado, me hicieron sentir muy cómodo. Y bueno, cualquier cosa que necesiten o que se les ocurra cómo hacer mejor la educación, me contáis. Pues sí, totalmente de acuerdo, Axel, con lo que indica Araceli. Bueno, nos tenemos que despedir, el tiempo es el que es, efectivamente, y tú dices, y muy bien dicho, eso, el tiempo hay que aprovecharlo. Para despedir, Axel, recomendar siempre encarecidamente a toda nuestra audiencia que se apunte bien tu perfil en el LinkedIn, ¿vale? Yo sugiero también la página de Barco Project, incluso vuestra web, barcoproject.com. Que, Axel, que ha sido un auténtico placer. Nos seguimos la pista, por ejemplo, por LinkedIn, si te parece. Claro que sí, estamos en contacto, que estén muy bien. Fantástico, Axel. Un placer. Seguimos en la Factoría Azul. Araceli, que una escapada de estas que merece la pena. ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? ¿Habrá que repetir aventura o qué? Siempre me quedo con ganas de repetir aventura, la verdad. Pero bueno, la verdad es que esta vez tenía particular curiosidad por Argentina, porque a lo largo de los años he ido conociendo a mucha gente de Argentina y hace poco conocí gente nueva también, visitando a mi madre y bueno, pues siempre me despierta mucha curiosidad. Pues mira, ya tienes otro motivo más argentino en este caso. Qué bueno. Araceli, que nos vamos, para trabajar ya en el siguiente episodio. Un placer y muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, nos vamos, ahora sí. Solo recordad dónde encontrarnos: en nuestro canal de YouTube de Linked Growing, en nuestra web www.linkedgrowing.com para el podcast y por supuesto en las principales plataformas de podcasting. ¿Algo más? Pues que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Cuidaros, nos escuchamos. ¡Chao, profesionales!